amigos, bienvenidos a una edición más de Punto de Equilibrio, el programa, el podcast de Cubo, a donde tratamos de poner en línea todas nuestras emociones, nuestros sentimientos y nos da esa sacudida que necesitamos emocional, la licenciada Diana Moreno, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto verla. Gracias, Germán. Bien, gracias a Dios. Finalizando este miércoles ya casi, y que hemos tenido bastante lluvia durante estos días. Así que gracias por la oportunidad, por estar de nuevo en Punto de Equilibrio y un saludo hasta Santa Ana. Gracias y un saludo para todos los que están conectados a través del TikTok Live. De igual manera a quienes se conectan a través de nuestras redes, en el Facebook, en el canal de YouTube, en la cuenta de Spotify o que pasó por ahí en un Reels de Instagram y nos encontró. ¿Cuál es la manera de apoyarnos? Reaccionando, compartiendo con sus amigos o de igual manera dejándonos su opinión en un comentario. Eso es muy valioso. Así que gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema más que interesante porque muchos lo tenemos por el suelo y es la autoestima. Y hay otros que quizás se pasan también, otros que la Sí. tienen súper elevada y se meten en otra cantidad de situaciones también, de problemas. Pero entonces hablemos de la autoestima. ¿Dónde se genera la autoestima? Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Vamos a conocer un poquito acerca de la autoestima. Y primero vamos a dejar en claro qué significa autoestima. Ok. La autoestima es la capacidad que tiene una persona para valorarse a sí mismo, y el término pues viene de auto, que es hacia sí mismo, y estima la apreciación que la persona tiene, que uno tiene de sí mismo. Ok. Entonces es importante que sepamos que la autoestima se desarrolla pues por las vivencias, la historia personal de cada persona y por Ujú. supuesto también las relaciones sociales, ¿verdad? Que son importantes en todos los aspectos de nuestra vida y que han marcado desde nuestra infancia y han surgido hasta el día de ahora, la adolescencia, para quienes estén en la adolescencia y también en la adultez. Entonces, pero el autoestima es eso, es más que la apreciación que tengo de sí mismo, cómo yo me siento, cómo yo me valoro, si yo considero que soy autosuficiente, si considero que lo que yo estoy haciendo es bueno, si mi apreciación física, según yo, es buena, si mis emociones yo las sé reconocer. Todo es un conjunto que viene a formar parte de la autoestima. Cómo yo me valoro, cómo yo me valoro a sí mismo y cómo las demás personas también de mi entorno me valoran, cómo yo me siento apreciado también. Ujú. Ahora, ese tema de la autoestima es un trabajo que se debe realizar desde la infancia. Desde la infancia, porque hasta los 5 años ya nosotros empezamos a tener cognición, es decir, ya estamos más conscientes. Ujú. Entonces, a partir desde ese entonces, desde esa edad, a partir de los 5 años en adelante, que estamos casi, ¿verdad? Entrando ya estamos siendo niños, ya no somos bebés. Entonces, a partir de ahí, Germán, es donde nosotros empezamos a tener o a evocar recuerdos. Ujú. Entonces, vamos viendo la evolución conforme a nuestros actos, a nuestros sentimientos, ya vamos teniendo memoria. Y como te decía al inicio, el autoestima empieza desde la infancia. La apreciación también que mi familia, que todos mis círculos, escuela, iglesia, familia, tengan también de nosotros para que nosotros también podamos ir, ¿verdad?, conformando el autoestima poco a poco. Ok, es posible, doctora, que una familia, hablamos de una familia funcional, papá, mamá, dos hermanos, es posible que cuando estos hermanos crecen, porque quiero empezar obviamente desde la infancia, ¿verdad? Que es donde vamos a empezar a crear y a generarnos nuestra autoestima. Es posible que entre estos dos hermanos en su crecimiento, hagamos en ti caso que los hermanos se llevan 2 años uno del otro, uno de ellos crezca con una autoestima baja y otro con una autoestima alta. Sí, puede darse. Recordemos que ya lo hablamos en un programa anterior, cada persona es diferente y la Ujú. autoestima tiene que ver mucho con el entorno. Dependiendo de cómo sea la persona, también el tipo de personalidad influye mucho.
Ya hablábamos también anteriormente de que existen personalidades que son un poco introvertidas, personalidades que son bastante extrovertidas. El autoestima también se forma de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestro tipo de personalidad. Ujú. El autoestima alta, pues ya sabemos que son personas que son seguras de sí mismas, Sí. toman decisiones, no tienen problemas para reconocer sus errores, son personas que se sienten a gusto como son físicamente, personas que se sienten a gusto como son con las demás personas, mientras que una persona que tenga una autoestima baja es todo lo contrario. Ujú. Correcto. Pero sí puede darse, dependiendo de cómo nosotros nos valoremos a sí mismos, ya como lo mencionaba al inicio. Claro, cuando yo llego a la adolescencia y me doy cuenta que mi autoestima es baja porque de alguna manera yo quiero buscar alguna oportunidad de trabajo, de empleo, pues ya siendo un joven arriba de los 18 años, yo quiero buscar un trabajo, pero me da pena ir. Siento que no tengo la capacidad para ir, aún teniendo las herramientas y haberse capacitado de alguna u otra manera para X o Y trabajo. ¿Puedo yo de alguna manera, a pesar de la infancia que yo haya vivido, puedo de alguna manera a esas alturas empezar a trabajar mi autoestima? Sí, la autoestima es modificable. Lo único que tenemos que hacer es reconocer de que igual necesitamos ayuda para trabajar en eso. Ujú. Y puede deberse obviamente porque la persona siente un poco de nervios, ¿verdad? Por la entrevista, pero también es falta de seguridad. Ok. Uno tiene que estar seguro, ¿verdad? De lo que es, de la capacidad que tiene para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Y no es válido, ¿verdad? Tener que dudar, podemos trabajarlo. ¿Cómo podemos trabajarlo? Sustituyendo ese pensamiento negativo, siendo bastante fuertes y reconociendo de que somos capaces. Y la persona, el caso que tú acabas de mencionar, el ejemplo, es una persona que definitivamente tiene una autoestima baja porque no Ujú. está creyéndose capaz de poder realizar la entrevista o de poder encontrar un trabajo porque duda de sí mismo. Entonces lo puede trabajar Ok, perfecto. o debe de trabajar. Sí, claro. Y esto obviamente pues con un profesional en psicología. Así es. Podemos ayudarle a reconocer que tiene una autoestima, podemos ayudar a trabajar, ¿verdad? Que esas situaciones, esa autoestima baja, se puede modificar. Tiene que ser capaz, tiene que reconocer de que puede salir adelante. Ok. Los celos, licenciada, son una secuela, si lo puedo llamar así, de la baja autoestima. Siempre y cuando no se llegue al límite, porque si se llega al límite estamos hablando de que es posiblemente un trastorno, es una persona celópata, ¿verdad? Ujú. Pero sí, puede ser parte de la inseguridad. ¿Qué tan inferior se siente la persona en dudar de la otra persona si le está realizando algo malo en contra de ella? Por lo general las personas, Germán, que tienen baja autoestima, todo lo relacionan a sí mismo. No Ujú. aceptan críticas o no pueden ver que alguien por lo general sobresalga en cualquier actividad. No solo estamos hablando en el amor, ¿verdad? Sino que en muchas otras cosas más, trabajo, vida social, y a la persona se siente amenazada. Ujú. Cuando hay esa amenaza, esa persona siente que otra persona es mejor. Entonces ahí viene la baja autoestima y sí puede ser factor desencadenante de sentir celos. Ok, ¿qué preguntas puedo hacerme yo? Si ahorita estoy escuchando este podcast y digo, bueno, probablemente tengo una baja autoestima y tal vez no lo sé, porque para mí los actos que yo realizo a diario son normales y no tengo, haga cuenta y caso, soy hijo único, tal vez mi trabajo es de casa y no tengo incluso muchos compañeros de trabajo y no sé qué actitudes realmente yo tengo. ¿Hay algunas preguntas que yo pueda realizarme para hacerme un autoexamen, si se puede Sí, llamar así? por supuesto que sí. Podemos preguntarnos qué tan satisfactorio, qué satisfacción siento de sí misma físicamente, por ejemplo, o Ah, de sí mismo físicamente. verme al Estoy espejo. exacto, verme al espejo. Estoy realmente a gusto como soy. Ujú. Me siento a gusto con lo que tengo, me siento a Ok. gusto con lo que hago, me siento a gusto con las personas que me rodean, me siento a gusto con mis emociones, me siento a gusto con las situaciones que realizo, tengo un proyecto de vida, sé cuáles son mis metas, si tengo claridad en mis proyectos de vida,
si soy realista con mis proyectos de vida. Todas esas preguntas nos pueden conllevar a respondernos para saber, ¿verdad? Si tenemos una buena autoestima o si tenemos una baja autoestima. Lo importante es saberlas reconocer y lo importante es saberlas que si pues obviamente no nos damos la respuesta a sí mismo o nos damos una respuesta baja, si no encontramos la respuesta, es importante que sepamos para poderlo trabajar. Claro, cuando usted habla de hacerme la pregunta, ¿soy realista con mis proyectos? Ponerme a pensar si soy realista con mis proyectos puede interpretarse a alguien que tenga una demasiada autoestima y por tener demasiada autoestima cree que puede realizar casi que cualquier cosa que se le ocurra o sueñe y a la hora de las horas no lo logre porque se le pueden presentar una infinidad de dificultades en el camino y no lo logre y se termina también frustrando. O sea, su alta autoestima le indica que sí puede, pero hay muchas cosas que no las hace del realismo y al final del camino no lo logra y puede frustrarse. Sí, por eso es importante ser realista, porque puede ser que yo tenga ese proyecto o tenga esa meta, pero probablemente en el momento no la pueda cumplir por determinados motivos o situaciones. Pero también hay que ser realista. En este momento que no lo puedo realizar, por lo cual obviamente no me voy a sentir bien con mi autoestima, pero yo sé que más adelante, si yo me pongo a trabajar en esos factores que inciden para que yo no pueda realizar lo que ahorita quiero, entonces también es tener una buena autoestima, porque estamos reconociendo de que ahorita no podemos y somos realistas, pero no tenemos por qué frustrarnos porque sabemos de que no lo podemos cumplir en este momento, pero más adelante sí lo podemos cumplir. Ahora, si la persona dice, bueno, es que yo en el momento no lo puedo cumplir, y estoy seguro de que más adelante tampoco lo voy a poder lograr, nunca lo voy a poder lograr. Desde ese momento está teniendo una baja autoestima porque no está creyendo en sí mismo. Acordémonos que las personas que tienen buena autoestima creen en sí mismos y son seguros de sí mismos. Ok, fíjese que yo también en algún momento me he puesto a hacer mi propio ejercicio, ¿eh? Porque bueno, podemos sentirnos en algún momento como débiles en algunas cosas, o sea, y eso pudiera generarme por momentos una baja autoestima, ¿verdad? Y en ese momento, pues, una alerta, y yo particularmente a veces me he puesto a pensar, bueno, hago esto, hago lo otro, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro. Entonces, Herman, bueno, estás parado aquí por alguna razón, porque algo se ha hecho bien, entonces vamos para adelante. Entonces, hacerse ejercicios cortos o periódicos con uno mismo, pues, de cosas que uno hace o ha hecho o ha realizado, es, pudiesen ser unos buenos ejercicios de diario. Así es darse una buena terapia, ¿verdad? A sí mismo. Muchas veces, pues nosotros hemos escuchado, a lo mejor tú has escuchado, tú puedes salir adelante, uno hay que darse ánimos a sí mismo, porque si no te dan ánimos, si tú no te das ánimos, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, de vez en cuando es importante darnos esa autoterapia, de saber reconocer que somos valiosos, que podemos lograr lo que nosotros nos propongamos, que si en el momento no podemos, como ya lo mencionaba, pero más adelante sí lo podemos lograr. Entonces es importante darnos esos ánimos y el ánimo viene a formar parte de una buena autoestima, de saber lo que valemos, saber lo que podemos lograr, aprender de nuestros errores también es bastante importante. Mucha gente piensa que eh, fracasa una vez y ya va a fracasar siempre y por un fracaso ya se generaliza y dice, no es que yo ya fracasé en este proyecto, no es que yo ya fracasé en el amor, no es que yo ya fracasé en el trabajo y se ponen a cuestionarse a sí mismos y son sensibles con ellos mismos y se toman todo bien personal, que no lo pueden lograr y no, ¿verdad? Hay que salir adelante, hay que darnos ánimos. Claro, bueno, si yo identifico a una persona, un compañero de trabajo, un familiar, lo identifico como una persona con baja autoestima, ¿cómo puedo ayudarle? Ok, principalmente una persona con baja autoestima se queja de todo, ¿verdad? Y Ujú. eso al final viene también a pasarnos factura, porque a veces también nos contagian de esa sensibilidad negativa, esos pensamientos negativos. Entonces tenemos que tratar de ayudarle, tú sos bueno, tú tienes que salir adelante, tienes que tratar de sustituir esos pensamientos negativos por positivos. Eh, Tienes que dejar de ser irritable porque contagias a los demás con tu irritabilidad.
tienes que estar más alegre, pero lo mejor siempre es, ¿verdad?, buscar la asesoría, ¿verdad?, la asesoría psicológica para que podamos reconocer si en realidad se trata de una baja autoestima, porque también lo podemos estar confundiendo con algo más, tal vez algún problema personal que la persona tenga o un problema ya de ayuda, ¿verdad?, psicológica, y que al final eso también esté realizando en él un mecanismo, ¿verdad? Un mecanismo de defensa y él esté proyectando todas esas situaciones en las demás personas y probablemente no se trate de una baja autoestima, sino que es un problema que está pasando la persona y por esa razón anda todo desanimado, a veces dice cosas que no debería, ¿verdad? Con los grupos. Ok, perfecto. Bueno, este podcast da paso también para, bueno, decirles que usted puede tener su hermano del alma, su hermana del alma, puede tener su mejor amiga, su mejor amigo, que lo pueden escuchar, sin lugar a dudas, y lo van a escuchar una, dos, tres, cuatro veces y pudiera generarle algún tipo de consejo, llámese de esa manera, pero que hay ciertas situaciones en las que lo mejor es buscar ayuda profesional. Así es, definitivamente, pero tampoco hay que dejar de lado, no hay que dejar de lado el apoyo de nuestros familiares, de nuestros círculos, porque también es bastante importante, abona también mucho, abona y la persona o las personas de nuestra familia pueden decirle, mira, tú necesitas ayuda, yo veo de que bien seguido estás siendo pesimista, no tenés ánimo de nada, te reprochas todo, te tomas personalmente todo, estás bien irritable, no se te puede decir nada, constantemente te quejas de lo que tenés, de cómo sos. Entonces, lo importante es que la familia o los amigos hagan saber que la persona está generando una mala actitud, está generando tristeza o en su rostro se ve amargura, ¿verdad? Entonces, sí es importante hacerle ver que necesita ayuda profesional, que necesitas ayuda para saber reconocer que vale mucho, que tiene que salir adelante, igual por su familia, por sí mismo sobre todo. Porque ya lo mencionábamos anterior también en otros programas, en otros podcasts, y si uno mismo no hace nada por sí mismo, hermano, pues tampoco las demás personas lo van a hacer por uno. Uno tiene que saber reconocer que algo está mal en uno para que pueda buscar ayuda. Claro. Bueno, si alguien necesita apoyo personalizado y necesita ayuda profesional de parte suya, ¿a qué número y a dónde pueden buscarla? Pueden llamar o pueden escribir al número 7604-7419. Con muchísimo gusto y podemos darles algunas técnicas para que puedan ayudarse a la autoestima también. De hecho, vamos a dejar una tarea. No sé si te parece si dejamos una pequeña tarea Perfecto, ahí para toda la audiencia. perfecto. Yo las Ok, hago. Mire que en el podcast de nutrición, la licenciada Melissa generalmente me deja tareas y yo para la siguiente semana las hago. Soy buen alumno de nutrición, ¿verdad? de nutrición. Ahora hagámoslo de psicología. Ok, vamos a dejar una tarea que es súper fácil, es súper sencilla. Ok, Las únicas herramientas que tenemos que tener, pues, es una refrigeradora. Solo imagínate, ¿quién no tiene una refrigeradora, verdad? La mayoría la tenemos. gracias a Dios. Entonces, y tiene que tener también un pin, ¿verdad? Que puede ser, bueno, tú has visto los adornitos que colocan en las refrigeradoras. Sí, un Entonces, imán. sí, un imán, cualquier imán. Entonces, vamos a dejar la técnica de los post-it. Ok, Son papelitos, ¿verdad? En donde a diario vamos a tener que escribir algo que nos guste de nosotros. ok. O también podemos escribir a diario algo que a nosotros nos guste, o podemos escribir también cómo nos sentimos valorados, alguna frase positiva, como por ejemplo, este día será diferente, este día tengo que seguir adelante, este día, por ejemplo, el sol ha amanecido muy bonito y voy a trabajar de la mejor manera. Entonces, algo que nos haga sentirnos positivos o qué me gusta de mí, acaso me gusta mi cabello, me gustan mis ojos, Hoy amanecí, algo que sepa reconocer. Hoy he amanecido bonita, hoy hoy he amanecí amanecido sexy, bonito. hoy amanecí sexy. Así es, hoy Ah, amanecí bonito, amanecí ok. sexy, hoy amanecí con mucha alegría. Entonces, todas esas pequeñas frases o una frase positiva o algo que reconozcamos de nosotros mismos, al final de la semana puede ser, si ustedes lo quieren hacer de 5 días o lo quieren hacer completo de 7 días, ustedes van a saber cuáles son esas pequeñas frases o eso positivo que han resaltado, ya sea físico, ya sea emocional, ¿verdad? De sí mismos,
y se van a dar cuenta que sí son importantes y de verdad que tienen que creérselo, tienen que ponerlo en práctica, porque sí, si definitivamente nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Vamos a salir perdiendo, tenemos que levantarnos y tener ese ánimo. Entonces, esta pequeña actividad nos puede ayudar a reconocer, ¿verdad? Que sí somos importantes, somos valiosos, que tenemos que trabajar día con día, ¿verdad? No importando las circunstancias, siempre hay una salida, siempre tenemos que salir adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Y sobre todo, gracias a todos los que estuvieron atentos, como siempre, a este podcast. Ayúdennos compartiendo. A alguien, más de alguien le va a interesar y le vamos a levantar la autoestima con este Así tipo de es. programa. Gracias, licenciada. Nos escuchamos el próximo miércoles en una edición más de Punto de Equilibrio. Gracias. Feliz Pues tarde. un gusto. Gracias a todos y pasen buenas noches y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.